Muy buenos días, un cordial saludo a mis queridos estudiantes del tercer nivel básico de la jornada de la noche. La clase que les presento en esta oportunidad es la edad contemporánea, parte 1. Su objetivo es identificar y relacionar los elementos culturales e históricos de la edad contemporánea. Bueno, en primer lugar, planteémonos qué es lo que es la edad contemporánea. Bueno, es la idea histórica que vivimos en la actualidad. Por lo general se sitúa su comienzo a finales del siglo XVIII o a inicios del siglo XIX. Entre los hitos que marcaron a la edad contemporánea aparece la revolución industrial, la expansión del capitalismo, en todo el mundo el avance de la ciencia, el nacimiento de los medios de comunicación más trascendentes y las guerras mundiales. Ahí en rojo aparecen, ¿no es cierto?, los 5 hitos que de alguna forma marcaron a la edad contemporánea. Los reitero: la revolución industrial, la expansión del capitalismo, el avance de la ciencia, el nacimiento de los medios de comunicación y las guerras mundiales. Ya debemos recordar, ¿verdad? Como lo vamos a explicar en el desarrollo de esta clase, que la edad contemporánea se inicia prácticamente con la Revolución Francesa. Bueno, se puede definir como el periodo histórico más reciente. Queda ubicada en la línea de tiempo a continuación de la Edad Moderna, iniciada en el siglo XVIII, específicamente con la Revolución Francesa, 1789. Un tema que marcó ciertamente a la época contemporánea o edad contemporánea es el estallido de las llamadas guerras mundiales. Ahí tenemos una imagen, primero, que grafica el momento culminante de la Revolución Francesa, que es el ajusticiamiento del rey Luis XVI. Y acá tenemos la bomba atómica, que representa uno de los holocaustos más importantes de carácter bélico, ¿ya? En la ciudad japonesa de Hiroshima. Ambos hechos se ubican dentro de la época moderna. Ahí tenemos una línea de tiempo en contexto, ¿verdad? Desde la prehistoria hasta la edad moderna. Si nos unimos a la edad contemporánea, perdón, tenemos que analizar la Revolución Francesa, las revoluciones liberales, el proceso de la Revolución Industrial, el imperialismo colonialista europeo, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, el periodo entre guerras, ahí surgen los totalitarismos, la Segunda Guerra Mundial y todas sus secuelas, el holocausto del movimiento nazi, ¿ya? El drama del pueblo judío, ciertamente, la Guerra Fría, como un proceso posterior en que se transforma el mundo en un mundo bipolar, Estados Unidos y Unión Soviética, los dos polos, la descolonización del tercer mundo, en que muchos europeos que habitaban colonias en África ya se empiezan a regresar a sus patrias, y esto van a ser países independientes, surgiendo una serie de conflictos también, y el proceso de construcción europea, cuando Europa empieza a retomar ese liderazgo mundial que había perdido tras la Segunda Guerra Mundial. Bueno, como hito importante de la edad contemporánea, por ejemplo, es la doble revolución. Partamos por eso. ¿A qué se entiende por doble revolución? La doble revolución, ¿verdad? Es un proceso, dentro del proceso de la época contemporánea, que se compone de dos revoluciones, por eso es doble, ¿ya? En la Revolución Francesa, 1789, y la Revolución Industrial, que en estricto rigor, la Revolución Industrial venía de antes, de la mitad del siglo XVIII. Este segundo proceso revolucionario, que es la Revolución Industrial, fundamentalmente se señala, se atribuye la presencia de este proceso por primera vez en Inglaterra, ¿ya? En torno a la minería, ¿verdad? Se habla de que una de las primeras máquinas que se utilizaron como un cambio tecnológico importante fue la máquina de vapor de James Watt, de la máquina resacadora de agua. Después vamos a tener la locomotora,
Bueno, todo un proceso de cambio a partir de la tecnología. Bueno, fue un proceso de transformación a escala mundial, en el que además de ascender el poder de la burguesía, ¿ya? Este grupo que ya existía a fines de la Edad Media, ¿verdad? Va a traspasar toda la Edad Moderna y que a partir de la Revolución Industrial va a tener cada día más poder económico y por ende político. Ya, pero frente a eso, frente al tema a este liberalismo económico pujante en manos de la burguesía, van a aparecer socialismos y comunismos. Estos movimientos, el socialismo y el comunismo, se van a enfrentar al liberalismo económico y al pujante y naciente poder de la burguesía. Ya, la revolución industrial, como señalábamos, es un proceso de transformación económica. Esto nace en Inglaterra, también llamada Gran Bretaña. Después, en las siguientes décadas, se va a extender a toda Europa occidental, ¿verdad? Estoy pensando en Francia, estoy pensando en España, en Portugal, Bélgica, Holanda. Y además que recordemos que esos países tuvieron la facilidad o tuvieron la ventaja, mejor dicho, de que ellos a la vez tenían grandes imperios coloniales. Por lo tanto, tenían muy asegurada no la mano de obra, la producción de materias primas. ¿Ya? Tenía asegurada la producción de materias primas. Entonces, esta eclosión industrial se va a ver favorecida por ese factor, muy importante, obviamente. Bueno, imagen, ¿verdad?, de la revolución industrial, la locomotora de Stephenson en Inglaterra y una industria europea, debe ser, no se señala ahí el país específico, ¿verdad? Pero que son dos iconos, el proceso industrial, las fábricas y el cambio drástico en los transportes y comunicaciones. Bueno, la Revolución Francesa es la otra parte de la doble revolución que como hablábamos delante, ¿no es cierto? Que se considera este proceso o hecho, la Revolución Francesa, como hito histórico que dio inicio a la época o edad contemporánea. ¿Ya? Va a empezar con la proclamación de la Asamblea Nacional, 1789, y va a terminar con el golpe de Estado que da Napoleón Bonaparte en 1799. O sea, la Revolución Francesa es un proceso de 10 años. En medio de este proceso tenemos la toma de la Bastilla, que 14 de julio, que es el Día Nacional de Francia. Acá se está formando la Asamblea Nacional en este cuadro, ¿verdad? Aquí un orador, no sé, también de un griterío, y él está dirigiendo la formación de la Asamblea Nacional. Y acá, como decíamos delante, el guillotinamiento, ejecución de Luis XVI, uno de los hechos más dramáticos de esta revolución. Es decir, el Estado absolutista francés se transforma en un Estado republicano dirigido por la burguesía en Francia. ¿Ya? Bueno, otro tema importante dentro de la época o edad contemporánea es el colonialismo europeo. Este colonialismo europeo, ¿verdad? Fundamentalmente es a partir del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, durante el cual diversos países europeos conquistaron otros continentes en forma muy rápida. Por ejemplo, Bélgica, Francia, Reino Unido, España, Portugal, Alemania, Italia, Rusia, Dinamarca y Países Bajos, es decir, Holanda. ¿Ya? Evidentemente, con el tiempo, va a ser Inglaterra o Reino Unido el país que más va a tener territorios en otros continentes, el imperio colonial más grande del mundo. ¿Ya? De hecho, Inglaterra va a tener prácticamente posesiones en todos los continentes. Australia, Canadá, en su momento dado Sudáfrica, la India, eh, distintos lugares en África, en Egipto, por ejemplo, Sudán, todos fueron en un momento dado colonias inglesas, lo cual le reportaba a la metrópoli, es decir, Inglaterra, una gran cantidad de materias primas que hace o facilitó la existencia y desarrollo de la revolución industrial. Bueno, ahí tenemos, ¿cierto? En menor medida, colonias europeas, ¿verdad? En América hubo menos porque recuerden el proceso de independencia, ¿verdad? De comienzo del siglo XIX, por lo tanto, hubo menos lugares en los cuales los europeos pudieron establecerse colonialmente en América, ¿ya? Tres aspectos del colonialismo europeo. Ahí se están repartiendo el mundo, la reina Victoria, el Kaiser alemán, ¿verdad? Este señor es el sultán
de Turquía, Japón, que tuvo que decir de esta potencia emergente desde el oriente, ¿verdad? Y distintos elementos acá, la explotación de materias primas que implicó ciertamente una revaloración o reimportancia de la esclavitud. ¿Ya? De hecho, suena mal decir revaloración, porque ¿cómo uno va a valorar la esclavitud? Bueno, se pues valoraba desde el punto de vista económico, a eso me refiero. ¿Ah? El liberalismo clásico pone énfasis, ¿verdad?, principal en garantizar la libertad del individuo, al limitar el poder del Estado y maximizar el poder de las fuerzas del mercado capitalista, como una respuesta a la revolución industrial. ¿Ya? El liberalismo ciertamente proponía que el Estado achicara su injerencia en materia económica y que la economía de los países fundamentalmente estuviera en manos privadas. Ahora, frente a eso está la línea socialista, que proponía todo lo contrario. De hecho, la Real Academia Española define el término socialismo, término muy vigente, lo mismo que liberalismo, ¿verdad?, como un sistema de organización social y económica basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y distribución de los bienes. ¿Ya? Eso también es importante señalar, ¿ya? Importante señalar. La cantidad, ¿no es cierto?, de corrientes dentro del socialismo es alta. Las dos más importantes, ¿cierto?, sería el socialismo científico, cuyo principal líder es Karl Marx, y el socialismo utópico. Proudhon, un pensador francés, está entre ellos. ¿Ya? Los socialistas utópicos y socialistas científicos. Posteriormente, la mayor influencia fue del socialismo científico. Bueno, la paz armada fue un periodo en el cual las potencias europeas se empezaron a preparar para una guerra. Todos decían querer la paz, pero al mismo tiempo todos se preparaban para la guerra, la cual finalmente estalla en 1914. ¿Ya? Se produce una carrera armamentista. Los países empezaron a competir entre ellos. ¿Qué país tenía el mejor ejército, tenía el mejor armamento, el más moderno, el más disciplinado? Entonces, a la larga, esa tensión, esa sensación de verdad que en cualquier momento podía estallar la guerra, provocó que estalló la guerra. Se formaron alianzas rivales, la llamada Triple Alianza y la Triple Entente. ¿Ya? La Triple Alianza compuesta por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Y frente a ellos estaba la Triple Entente, Francia, el Imperio Ruso y el Reino Unido. Bueno, se produce la Primera Guerra Mundial, ¿verdad?, con el llamado atentado de Sarajevo, en el cual un grupo terrorista serbio asesina al príncipe heredero de la corona austriaca. El Imperio Austrohúngaro culpó de inmediato a Serbia de este asesinato, ¿verdad?, y declara la guerra. Esa declaración de guerra de Austria a Serbia va a provocar que, por efecto dominó y en cadena, distintos países empezaron a declararse la guerra unos a otros. Rusia declaró la guerra a Austria en apoyo de Serbia. Alemania le declaró la guerra a Rusia en apoyo de Austria. Y así. Se puso en marcha este mecanismo de alianzas y al cabo de un mes prácticamente todos los países estaban en guerra. Pues la guerra va a durar 4 años, ¿verdad? Y finalmente va a provocar el triunfo de los llamados aliados y la derrota de Alemania. Esto fue en 1918. Al año siguiente se va a firmar el llamado Tratado de Versalles, cuyo detalle y consecuencia lo estudiaremos en la siguiente parte de esta subunidad, que es la época contemporánea. Imágenes de la guerra mundial. Tenemos la llamada guerra de las trincheras, ¿verdad? Los soldados, tanto alemanes como franceses, ingleses, pasaron grandes o largos meses en las trincheras, ¿no es cierto?, son muy incómodas, inhumana prácticamente, insalubre e inmóviles. No avanzaban prácticamente nada. ¿Ya? Desde lo alto, los primeros bombardeos, ¿cierto?, de las nacientes fuerzas aéreas, lanzando gases, el más famoso gas mostaza, a las trincheras. Acá se destacó el Barón Rojo, ¿ya?, una suerte de caballero del aire. Acá los ejércitos movilizándose. Estados Unidos, ¿verdad?, entra a la guerra, lo cual decide la misma.
Muy bien, gusto saludarles. Soy César Calderón, profesor de Historia. Nos vemos.